Nuestra alma no se siente satisfecha hasta no adorar y glorificar al Señor, ¿verdad que sí? Realmente así es. Y sabe, el texto de la Biblia que siempre nos invita a contemplarla, a ponerle atención, a atesorarla, a escucarla. Uno de los tantos textos es el Salmo 19. Y el verso 7 en adelante dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Qué hermoso es cuando tenemos la actitud correcta para enfrentarnos a la palabra del Señor. ¿No le parece a usted? No es escuchar por escuchar, no vamos a escuchar un argumento político, no vamos a escuchar un vendedor, vamos a escuchar la palabra del Señor. No tiene comparación, tan sublime, tan alta, tan preciosa. Recuerde que fue su palabra la que hizo todas las cosas, la que en el principio creó los cielos y la tierra. Esa es la misma palabra, con el mismo poder y la misma autoridad con la que nosotros nos enfrentamos cada vez que abrimos el texto bíblico. No es poca cosa el honor que tenemos nosotros, que en nuestro idioma tengamos la palabra del Señor. Y que tengamos tal libertad de poder comprarla, de poder adquirirla, de poder leerla, de poder que nos acompañe continuamente. No tenga por menos el privilegio que el Señor nos da en esta nación. Y amados hermanos, hemos estado hablando acerca de la identidad de Jesús. Estuvimos hablando la semana pasada cómo hay algunos que tienen una... Vamos a ver de hacer un poquito de bulla. Eso. Bueno. Muy bien. Ahora mucho mejor, ¿verdad? Solo que no me deja moverme mucho, pero ahí vamos. Amados hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la identidad de Cristo y venimos ya hace 2 domingos, este es el tercer domingo y todavía no hemos podido pasar porque la lección es una lección de varios días. Pero conocer la identidad de Cristo nos lleva el resto de nuestros días. Así que qué bueno que el Señor nos ha permitido poder indagar un poco acerca de eso. Y la semana pasada veíamos cómo algunos tienen un alto concepto de Cristo Jesús. Algunos tienen un concepto de Jesús como un gran Señor, como un muy buen maestro, o quizá a la larga como un excelente profeta de Dios. Pero por más alto concepto que usted pueda tener de Cristo, no se acerca a la verdad, al menos que el Espíritu Santo de Dios revele a su vida quién es Cristo. Y veíamos cómo la semana pasada, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16 y verso 16, Pedro ha hecho una declaración admirable. Pedro ha hecho una declaración única, una declaración tan importante y tan fundamental, que es sobre esta declaración y el hecho que nos declara ahí, la verdad que nos declara ahí, que la iglesia del Señor sigue existiendo. Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y veíamos cómo el Señor hacía notar a Pedro que eso no había sido un recibimiento que había tenido por el ejercicio del estudio, por la enseñanza de sus padres. Eso había sido una revelación de Dios directamente. Y le dice dichoso a Pedro, ¿por qué? Porque ha tenido el don de haber conocido quién es Cristo.
el Señor. Hoy el Señor nos va a llevar siempre en el texto más adelante para que veamos cómo la identidad de Cristo determina la identidad de la iglesia. Y mi título hoy es: la identidad de la iglesia está en Cristo Jesús. Por supuesto, quiero llevarle allá para los que no han estado con nosotros, y veo algunos. Quiero informarles que nosotros venimos haciendo una predicación expositiva verso a verso, y ya vamos por el capítulo 16 de Mateo. Así que vamos allá, por favor. Y yo leí al verso 16 y voy a seguir adelante hasta el verso 20. Después de que Pedro ha respondido a la pregunta: ¿quién soy yo?, que le había hecho Jesús, Jesús interviene y le dice, respondiendo, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Estamos leyendo la Biblia de las Américas. La iglesia de nuestros días ha fallado en conocer quién es, en cuál es su fundamento y cuál es la forma en que tiene que desarrollarse. Incluso muchos ven hoy a la iglesia en un estado de decadencia solo porque la iglesia ha sido muy débil y ha faltado en reconocerse a sí misma y reconocer cuál es el fundamento de la iglesia, es decir, el Señor Jesucristo. Pero hablando de la iglesia local que sabe quién es su Señor, su edificador, su fundamento, su única meta, cuenta con la certeza de la promesa del Señor de que va a prevalecer aún frente a la muerte. Así entonces, una iglesia que conoce su identidad hará lo que fue encomendada por el Señor hacer, en la confianza de que siempre va a prevalecer. Quiero invitarle a que me acompañe en ruego al Señor para que Él abra nuestras mentes y nuestros corazones a fin de que recibamos su porción para nosotros. Señor, Dios Todopoderoso, hemos tenido buen tiempo de comunión en tu presencia conforme tú lo ordenas. Y Señor, no por creer que con eso ganamos absolutamente ningún beneficio o ningún rango delante de ti, sino simplemente porque ya nos conocemos hijos tuyos. Conocemos que somos tu iglesia y es un gozo tremendo hacer las cosas, Señor, conforme tú mismo lo has demandado. Ahora disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, porque queremos alcanzar el conocimiento que hay en la profundidad de tu palabra. Sabemos que nuestras vidas solo tienen sentido cuando están continuamente alimentándose de toda palabra que sale de tu boca. Si bien es cierto, algún esfuerzo humano hay detrás, ninguna garantía hay de que podamos comprender lo que está en el texto, Espíritu Santo, a no ser que tú vengas y abras nuestra mente y toques nuestro corazón para estar concentrados escuchándote a ti hablar. Tal como Pedro, que fue dichoso al recibir la revelación directamente de ti, así hoy nosotros también queremos comprender que al haber sido constituidos iglesia, solo podremos tener razón de lo que estamos haciendo, y propósito, y fundamento, y esperanza, y seremos victoriosos si también reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Llévanos allí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Mi primer punto es que Cristo edifica su iglesia sobre sí mismo. La declaración de Pedro sobre quién era Jesús había sido una revelación del Padre Celestial que había concedido ese don a Pedro. Dichoso fue Pedro por ello. Mas ahora Jesús aprovecha la ocasión para dejar de una vez fijada en la mente y en el corazón de sus discípulos el fundamento de la única institución que el Señor creó para mostrar su gloria sobre la tierra. Hay un antecedente, claro, valioso, que está en el verso 16. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, refiriéndose a la respuesta que Jesús buscaba dentro de ellos de ¿quién soy yo? Y verso seguido, verso 17, es el mismo Jesús quien le dice a Pedro, Pedro, eso que has dicho es una verdad fundamental. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Eso que estás mencionando, para que un ser humano lo pueda decir, tiene que haber sido tocado por mi Padre que está en los cielos. Tiene que haber sido iluminado por mi Padre que está en los cielos. Jesús había preguntado a los discípulos acerca de quiénes decían los demás que era Jesús. Algunos tenían altos conceptos de él, pero luego Jesús se vuelve a ellos y les dice, ustedes por experiencia propia y personal conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro es tocado por el Señor para externar esta verdad. Y ahora Jesús lo confirma y le dice, esto no fue un esfuerzo humano lo que llegó a concluir eso que estás diciendo. Fue la intervención directa de mi Padre que está en los cielos. Y esa intervención directa fue posible a través de esa relación que tú habías tenido conmigo. Los de afuera podían tener cierto concepto de Jesús, pero ellos habían tenido experiencia, habían tenido intimidad, habían tenido esa relación cercana con Jesús. De tal manera que todo entendimiento humano había quedado completamente limitado. No podían definir a Cristo desde la experiencia humana, desde el conocimiento humano. Ya sabían que Él era superior a cualquier interpretación que podían tener de Jesús y necesitaban el auxilio de Dios mismo para poder saber quién era Jesús. De igual manera nosotros, usted y yo, la única forma que podemos llamar a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que haya intervención de Dios en el corazón y en la mente para que podamos hacer la confesión que constituye la base de la iglesia. Podríamos estudiar la Escritura muchos años, podríamos leer todos los comentarios, podríamos atender todo lo que los padres de la iglesia, los discípulos, luego los hermanos que el Señor ha usado a través de la iglesia para expresar quién es Cristo y saberlo de memoria. Pero la única manera de que podamos hacer una confesión genuina, expresa y nacida del corazón es que tengamos relación íntima con Jesús. Es que ese Padre Celestial abra la mente para que veamos quién es Cristo el Señor. Solo así. Recordemos, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, que hace que esta persona pueda confesar a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el enviado del Padre, como aquel que es uno con el Padre Celestial.
Esta es la acción del Espíritu Santo que revela el corazón del hombre. Esta declaración es la base, es lo primero, es lo básico, es la declaración primigenia de toda la confesión que luego podemos tener acerca de Jesús. Pero llamarlo primero el Mesías prometido, el Salvador de mis pecados, quien me ha librado de la muerte porque tiene el poder de hacerlo, siendo uno con Dios. Eso es lo básico, eso es lo fundamental. Eso es lo que hace que una persona haya nacido de nuevo, cuando esta declaración nace por una acción de Dios en la vida de la persona. Y vemos que en el verso 18 Jesús usa su autoridad. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, recordemos que es aquel del cual refiere Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fue por la palabra de Jesús que las cosas fueron hechas. Y esa misma autoridad es la que se vuelve a Pedro y le dice, y yo también te digo. El que está hablando en ese momento es el creador de los cielos y la tierra. El que va a hacer esta declaración no es otro que el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. El que va a hablar en este momento es la más alta autoridad que alguna vez ha existido. Jesús está a punto de pronunciar el establecimiento de la iglesia. Jesús está a punto de comunicar a los discípulos que Él va a crear, a establecer una iglesia. Y es con su propia autoridad, y es por su plan, y es por su propósito, y es para su gloria que Él va a establecer la iglesia. Amados hermanos, la iglesia no fue establecida por voluntad humana. La iglesia es una orden directa del Dios Todopoderoso para ser establecida en la tierra. La iglesia no es una creación de la sociedad. No responde a requerimientos humanos. La iglesia es la creación de Cristo el Señor. Y Jesús mismo, solo 3 veces en los evangelios va a hablar de su iglesia. La primera está acá, cuando habla de que Él mismo va a establecer su iglesia. La otra está en el capítulo 18, verso 17, 2 veces menciona ahí la palabra iglesia. Esto ya no dentro de un contexto de iglesia universal, sino dentro de un contexto de iglesia local. Dice literalmente, yo edificaré mi iglesia. Esto habla de una obra que Él planificó antes del principio. Él planificó esta obra. Él planificó que iba a crear la iglesia, que iba a establecer la iglesia, que la iglesia era producto de su obra y de su edificación. Yo edificaré mi iglesia. Si la autoridad nos habla de que en efecto lo va a llevar a cabo, también nos habla de que Él es el propietario, ahora nos habla de que Él es el que está haciendo la obra de edificación. Es cierto que hay pastores, que hay líderes, que hay ministros del Señor, que por su gracia participan en la obra de edificación de la iglesia. Capítulo 4, verso 11 y siguientes de Efesios. Pero quien está llevando a cabo la obra de edificar la iglesia es Cristo el Señor. No es el pastor, no son los pastores. Ellos participan. Ellos llevan una parte. Ellos son invitados a colaborar en la obra, pero la obra la lleva adelante Cristo el Señor. Él es el que edifica la iglesia. Y solamente sobre Él
y descansa en Él y es en su autoridad. Cuando Él dice edificar mi iglesia, lo que está diciendo es: yo la voy a hacer progresar, yo la voy a hacer madurar, yo la voy a llevar hacia adelante, yo voy a estar con ella. De tal manera que la iglesia no depende de la actividad humana. Los seres humanos pasan, vienen unos y van otros. Cristo sigue edificando continuamente su iglesia. Templos y edificios van y vienen. Y si no hay un edificio, hay una casa. Y si no hay una casa, hay un parque. Pero Cristo sigue edificando su iglesia. Y Él lo seguirá haciendo. Vemos un ejercicio de autoridad que es anunciado por Cristo. Él está diciendo: yo voy a sustentar a la iglesia, yo voy a hacer sustento, fortaleza, y voy a hacer madurar a todo creyente que pertenece a la iglesia. Aquí se refiere en términos generales, no a una iglesia en particular, sino a su iglesia universal. Toda iglesia local entonces debe tener claro que su nacimiento, su identidad, reposa solamente en Cristo. Si no es en Cristo, la iglesia se cae, la iglesia no se sostiene, no crece, no madura, no avanza. Es solamente en Cristo, y es porque Él la lleva adelante que así avanza. Siendo Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo aquel que pertenece a la iglesia debe su existencia a ese hecho eterno. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo es consciente de esto cuando dice a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y dice además, porque nosotros, refiriéndose a Pablo y a sus colaboradores, dice: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 6 y verso 9. Es Cristo el que edifica la iglesia, es Él el que está haciendo la obra. No pierdas de vista que la iglesia le pertenece a Cristo, que la iglesia es edificada por Cristo. Cuando estás escuchando al frente a un predicador que te está enseñando la palabra de Dios, que abre el texto, que te expone el texto, no es ese predicador el que lo está haciendo, es Cristo el Señor el que está edificando la iglesia. Paréntesis: por eso es que el hermano insiste en que apaguemos los teléfonos celulares, porque está ocurriendo una labor de edificación provista desde los cielos para usted y para mí. Es una porción especial que el Señor tiene de construcción, de edificación, de maduración, de crecimiento. Ahí es donde debemos nuestra atención. Ahí es donde debemos nosotros abrir el corazón y estar atentos a lo que el Señor está mencionando. Y aquí estamos tocando exclusivamente palabras del soberano Dios Todopoderoso. Pero además, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Fíjese lo que dice el verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Alguna iglesia en los Estados Unidos, me reservo el nombre por obvias razones, antes de establecerse hizo una encuesta entre las personas del lugar. Repartió volantes y pidió que la gente contestara esa encuesta. A ver, ¿qué música le gusta? ¿Qué música no le gusta? ¿Qué temas de predicación le gustan? ¿Qué temas de predicación no le gustan? ¿Cómo le gusta que atiendan a sus hijos? ¿Cómo le gustaría el parqueo? ¿Qué tal la temperatura del aire acondicionado? Y luego que recibieron toda esa información, tabularon eso, claro. Y cuando decidieron abrir la iglesia, estaba fundado sobre las exigencias de las personas. Qué triste. Pueden reunirse todo lo que quieran, pero esa no es la iglesia de Cristo.
Esa no es la iglesia de Cristo. No está fundada sobre la roca, sino que está fundado sobre cada uno de ellos. Claro que habrá un auge, porque lo que tienen ahí no es iglesia, es un centro de entretenimiento a la carta. Claro que va a tener un auge. Va a llegar el momento en donde eso deja de ser. Porque la única iglesia que va a prevalecer es la iglesia que está fundada sobre la roca que es Cristo el Señor. Y solo esa. Ciertamente el Señor aquí en una, vamos a ver, quise ponerlo así, majestad didáctica, el supremo maestro, pero ejerciendo la magistratura con maestría. ¿Ve? En el original griego, en ese versículo, hay un juego de varias figuras literarias. Evidentemente no vamos a meter todo eso acá, pero él usa varias figuras literarias para expresar bien claro su mensaje y bien profundo para todo aquel que quiere estudiarlo y quiere aprenderlo y quiere conocerlo y quiere saberlo. Pero a la vez la figura literaria sirve para esconder el significado de aquellos indoctos, perezosos, que no tienen ningún interés en saber qué fue lo que el Señor quiso decir. Algo similar a lo que ocurre con las parábolas. Hay un juego de palabras que usa Jesús acá, y vamos un poco al griego. Jesús le dice a Pedro: aquí te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Hermano, ¿por qué usar palabras en griego? Por algo muy sencillo que voy a explicar. La palabra Petros significa una piedra del tamaño de la mano con la cual puedes tú lanzar. Eso es una piedra. Una piedra del tamaño y peso que tú puedes tirar. Eso es Petros. Pero Petra es una roca o peña o formación rocosa estable, firme, tan grande y tan pesada que no se puede mover. Y Jesús usa ese juego de palabras, pero ahora te llevo más allá. Jesús habla aquí no en griego, es más, tampoco habló en hebreo, sino que habló en arameo, y usó la misma palabra tanto para Petros como para Petra. Y se fue al arameo y usó una palabra kefa, que significa ambas cosas: piedra pequeña para tirar, peña enorme. Salgamos ahora sí del griego y del arameo y vengámonos a nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo a Pedro: mira, te digo algo, Pedro, tú eres una pequeña piedra, pero la iglesia yo la voy a fundar sobre la roca inconmovible de los siglos. No se confunda, no se vaya usted a lo que dicen algunas congregaciones por ahí. No se enrede con el griego. Ciertamente Jesús llamó a Pedro como Petros, lo cual implica que Jesús lo consideraba a él como una de las piedras que incluso él usaría para edificar la iglesia. ¿Ok? Pero la iglesia no estaba edificada en pequeñas piedras. La iglesia se edifica sobre la roca, la que es inconmovible, la que no se puede tomar con una mano y lanzar, la que da estabilidad, seguridad, firmeza. Y sencillamente eso es lo que Cristo está diciendo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Llamar el fundamento de la iglesia una piedra, Cristo está refiriéndose, claro está, a sí mismo. No es Pedro la roca firme, inconmovible de los siglos. No lo puede ser nunca un ser humano. El único que es la roca firme sobre la cual se puede establecer la iglesia y no será movida es Cristo el Señor.
Ya en Mateo capítulo 7, versos 24 y 25 nos había dicho que el hombre sabio iba a edificar su casa sobre la roca. Y vienen ríos, vienen tempestades y vientos, y no cae. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. No, porque está fundada sobre la roca. Y eso es lo que Cristo está enseñando. No nos compliquemos tanto. Cristo es la roca sobre la que es sabio edificar nuestra casa. Y Pedro comprendió el mensaje al punto de que si vamos allá primera de Pedro, capítulo 2, Pedro se refiere a usted y se refiere a mí. Y nos dice que también somos como él, una piedra. Y a Cristo como la única piedra. Primera de Pedro 2:4 dice, y viniendo a él, refiriéndose nosotros viniendo a Cristo, a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro entendió el mensaje, que no es él sobre el cual se edifica la iglesia, aunque la iglesia católico romana lo quiera permanecer así hasta hoy. Pedro mismo niega ser él la roca sobre la cual se establece la iglesia, y lo que sí él dice es que tanto él como usted y yo somos pequeñas piedras que debemos de fundamentarnos, de estar puestos, de estar colocados sobre la roca que es Cristo el Señor. La iglesia se edifica sobre Cristo y solo sobre él, no hay duda alguna. Cristo es la roca inconmovible de los siglos, que además es la peña de Oreb, de la cual incluso brota agua de vida. Él es el fundamento de la iglesia. Pablo lo entendió en 1 Corintios capítulo 3 verso 11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y ya el Señor lo había dicho en Isaías 28:16, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será turbado. El Señor Jesús está comunicando a Pedro una verdad que a todas luces tenemos que conocer usted y yo. La iglesia está fundada sobre Cristo el Señor, jamás sobre hombres. Y qué triste tener que reconocerlo, pero cuántas iglesias en nuestro entorno, en nuestra ciudad, hay que están de verdad, tristemente y débilmente fundadas en hombres. Siguen hombres. Es triste. Pero qué bueno que el Señor nos da la luz de su evangelio, ¿no le parece? Para que nosotros no nos perdamos en el camino y sepamos que como iglesia tenemos un fundamento. Y ese fundamento es Cristo, el Señor. Y la segunda parte del versículo nos habla de que la iglesia de Cristo es la única institución garantizada por Dios en esta tierra que va a prevalecer, que va a permanecer. Déjeme decirle algo, esos hermanos que usted tiene sentados alrededor suyo van a seguir siendo hermanos siempre, van a permanecer para siempre. Y aquellos que por algo el Señor quiso llamarlos y se nos adelantaron, un día van a estar sentados con nosotros ahí a la par. Porque seguimos siendo una iglesia prevaleciente. Es la única institución sobre la tierra que el Señor dijo, esta va a permanecer, va a prevalecer. O dicho mucho mejor en las palabras del Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es cierto que la iglesia sufre embates, se debilita. Es cierto que la iglesia a veces falla, no es una iglesia infalible, no.
pero si es una iglesia invencible, si es una iglesia que permanece. Puede que hierre o cometa error, pero siempre permanecerá. Cabe reconocer lo firme que es la iglesia en Cristo. Es cierto, nuestros días están viendo una debacle en grandes dimensiones en cuanto a la iglesia. De primera entrada, cuesta encontrarse un grupo de iglesia que verdaderamente sea cristiana. ¿No es cierto? Primero que nada, cuesta encontrar una. Y cuando encuentras una, muchas veces la ves vulnerable, frágil y débil, porque la misma iglesia no conoce sobre quién está fundamentada. Es por eso que muchos se han atrevido a decir: la iglesia en pocos años va a desaparecer. Nada más lejos de la verdad, nada más equivocado, nada más contrario a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Sabes? Este concepto es muy interesante. Las puertas del Hades. Primero que nada, ¿qué es el Hades? Es una palabrita otra vez en griego, que recoge el concepto que había también en hebreo y que lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, el Seol. ¿Ve? El Seol y el Hades, estamos hablando de lo mismo. Originalmente significaba el lugar en donde están las cosas invisibles, las cosas que no se ven. Ese es el Hades. Pero luego su connotación fue limitándose para nada más quedar como el lugar donde habitan los muertos, las personas que dejaron de ser visibles. Eso es lo que conocemos como el Hades. Figurativamente, los mismos griegos usan una palabrita para eso: el mundo bajo o el inframundo. Bueno, salgamos ahora sí otra vez del griego y regresemos acá. El concepto es que ni siquiera el lugar de los muertos va a poder hacer fuerza en contra de la iglesia. Eso significa prevalecer, hacer fuerza contra la iglesia. Ni siquiera lo puede hacer. Ya conocíamos el concepto de las puertas de la muerte. En Job capítulo 18, verso 17, cuando Dios le cuestiona a Job, respondiendo una pregunta, le dice: ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? También vemos el Salmo capítulo 9, verso 13. Oh Señor, ten piedad de mí. Este es David escribiendo, y en referencia a las puertas de la muerte dice: mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Y qué dijo el rey Ezequías cuando se le comunicó que iba a morir? En Isaías capítulo 30, versos 10 y 18, cuando él oró, dijo que él mismo había mencionado lo siguiente: a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol, ¿se me priva del resto de mis años? Pues en el Seol, refiriéndose a Dios, no se te expresa gratitud, ni en la muerte se te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar y proclamar tu fidelidad. La muerte es el postrer enemigo de todos nosotros. Pero quiero decirte algo. Jesús dijo que las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí el Hades es representado como un lugar que tiene puertas. Y las puertas sirven para que una vez que alguien entró, cerrar y no más. La iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy tiene un solo campeón, que entró por esas puertas y una vez cerradas, las destrozó cuando salió de ahí. Las puertas no pudieron hacer fuerza en contra de la salida de nuestro Señor Jesucristo.
Y escucha lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:6. Por cierto, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Su iglesia. ¿Qué desfile será aquel cuando esas puertas sean destrozadas otra vez y todos los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo salgan por ahí otra vez? Sí, es cierto, la iglesia no es infalible, pero la iglesia es invencible. La iglesia es eterna. La iglesia prevalecerá. Y la resurrección de Jesucristo era la señal que él había dicho. ¿Lo recuerdan? Ahí mismo en el capítulo 16, verso 4: una generación perversa y adúltera busca señal, y no le será dada señal, sino la señal de Jonás. ¿A qué se refiere Jesús? Aquel que después de 3 días de andar en la oscuridad y en el fondo del abismo, es traído nuevamente. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Los discípulos no le entendieron en ese momento. No había ocurrido la resurrección, no lo habían entendido y no lo entendían todavía. Pero vendría el momento cuando tendrían claridad de estas cosas. Qué precioso, ¿no le parece? Verso 19. Vamos a ver si el Señor me permite alcanzar un poco más. Siempre es el Señor refiriéndose a Pedro, a él directamente y por extensión a nosotros. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En mi tercer punto es la obra de la iglesia de Cristo. ¿Usted sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Para qué está puesta la iglesia? La iglesia que Cristo edifica, la iglesia que Cristo identifica, está centrada en Él mismo. Él es su arquitecto, Él es su constructor. Entonces la iglesia cuenta con órdenes para participar en esa construcción. Nosotros, como piedras vivas, estamos siendo colocados por Dios para ir ministrando en la posición, en el lugar, en la manera, en la forma, en las condiciones que Él ha establecido. Porque es Él el que está construyendo. Él es el que tiene los planos. Él sabe cómo, cuándo y dónde. Ustedes y yo participamos. Entonces, la pregunta de fondo: ¿y esas llaves? Ciertamente Jesús entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos, así lo está diciendo, y es literal. Pedro iba a cumplir un propósito con esas llaves, pero además, más allá, Pedro lo que está es simbolizando a toda la iglesia en general. De tal manera que las llaves que el Señor menciona a Pedro son también llaves que el Señor entrega a todos y a cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Las llaves las entrega primero por un propósito individual en Pedro, para que Pedro cumpliera los designios de Dios, pero más allá que eso, eran para que Pedro representara a toda la iglesia y todos nosotros cumpliéramos también el propósito. Aquí con las llaves implica la entrega de una autoridad, así como usted se lo puede imaginar en su casa. El que tiene las llaves, ese es el que entra. Y si usted va a darle autoridad a alguien que entre a su casa, ¿qué hace usted? Le da las llaves para que entre, ¿verdad? Es normal, es sencillo, no hay complicación en esto. Quien tiene las llaves puede entrar al reino de los cielos, y el que no las tiene no entra. Así como Cristo tiene autoridad sobre la muerte y rompe las puertas, también tiene autoridad sobre el reino de los cielos, y Él entrega las llaves a quien Él quiere. Ha determinado Él entonces que el primero que tuviera llaves para poder abrir el reino de los cielos era Pedro.
Pero luego de Pedro, toda la iglesia. ¿Cómo cumple Pedro este propósito? Vemos el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro usa sus llaves y abre el reino de los cielos a todos los judíos, predicándoles el evangelio del reino de los cielos. Y con esto abre la puerta para que todo el que quiera venir al reino de los cielos pueda entrar. Pedro cumple el propósito ya no solo para los judíos, sino también para los gentiles, cuando en el capítulo 10 él va a la casa de Cornelio por orden del Señor a predicar a los gentiles el evangelio del reino de los cielos. Está usando sus llaves para abrir el reino de los cielos a todo el que quiera entrar. Eso es lo que está haciendo Pedro, está usando las llaves. El iniciador fue Pedro. Pero luego, ¿qué? Solo él. Vemos a los discípulos que también van a predicar el evangelio del reino de los cielos a todo lugar, y con eso ellos son portadores de la llave donde están abriendo para que todo el que quiera entrar pueda hacerlo. Y usted y yo, quiero decirle una cosa: si usted le pertenece a Cristo, no sé si ha revisado últimamente ahí por el lado de la cintura, pero ahí usted tiene unas llavecitas guindando. A usted le corresponde abrir el reino de los cielos para los demás también. Esa labor evangelística, que no es una actividad, es una forma de vida. Vivir evangelizando a los demás es usar las llaves para abrir el reino de los cielos, para que todos los demás también puedan entrar. De eso se trata. Y aquel que escucha el mensaje del evangelio y alcanza la salvación, entró gracias a que se abrió la puerta del reino de los cielos. Pero quiero decirte algo: cuando te dejas la llave allí guindando y no predicas y no llevas el evangelio, estás cerrando las puertas de los cielos para las otras personas. No estás usando las llaves, estás impidiendo que otros escuchen y puedan entrar. No te digo que todo el que escuche va a entrar, eso es soberanía de Dios, pero sí te digo que el método de Él es que nosotros llevemos el evangelio para que Él salve a los que son suyos. El iniciador fue Pedro, luego los discípulos y luego todo creyente. Tenga claro, si usted tiene la llave, usted va a entrar, claro, pero abra la puerta para los demás. No le cierre las puertas del evangelio, del reino de los cielos. No le cierre la puerta a los demás. Y además dice un poco más el verso 19. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Creo que es uno de los textos más abusados de la Sagrada Escritura. Creo que es uno de los textos más mal interpretados, en ocasiones por ignorancia y en ocasiones por querer abusar de él. Y por ahí andan ciertas ideas de atar y desatar, hasta en música, que tristemente se canta en las iglesias, que no tienen nada que ver con el sentido de la Escritura. Atar y desatar, entiéndalo como símiles de permitir y prohibir. Entiéndalo como símiles de abrir o cerrar. La forma de clarificar para Pedro el hecho de que él tenía las llaves y tenía que usarlas, y los discípulos también por autoridad delegada de Dios, y luego nosotros como iglesia, es con esta imagen de atar y desatar. El Señor no ha terminado el concepto, está clarificándolo, está poniéndolo más claro para que lo entiendan. Cuando le dice a ti te daré las llaves, luego le reafirma diciendo lo que tú ates y lo que tú desates, el uso que hagas con esas llaves. El tema lo va a retomar más adelante el Señor luego
en el tema de disciplina de la iglesia. Allá en el capítulo 18, versos 17 y 18. El atar y desatar. Que también Juan lo dice de otra manera: a los que perdonareis los pecados les serán perdonados, pero a los que les retuviereis sus pecados les serán retenidos. Estamos hablando del mismo concepto. Aquí lo que implica la capacidad otorgada por Cristo a los ministros de la iglesia para abrir primero el reino de los cielos con la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados y vida eterna por la fe en Cristo. Pero en ese sentido también es posible que se cierre la puerta a los pecadores, incrédulos, impenitentes. Y esto es serio. Este ejercicio de abrir y cerrar cuando es predicado el Evangelio es de vital importancia. Si para algo fue constituida la iglesia, es para que nosotros abramos las puertas, es para que haya perdón, es para que se desate la bendición del Señor cuando predicamos el Evangelio. Muchos alcanzarán, serán bendecidos, y por eso usted y yo estamos aquí. Otros lo rechazarán. Y en ese sentido, no accederán al reino de los cielos. Permanecerán también atados a sus pecados. Ahora, en el ejercicio de la iglesia, los líderes de la iglesia deben de ser muy cautelosos para permitir entrar a la membresía a todo aquel que revela haber nacido de nuevo, ser un verdadero creyente. Y debe de ser muy sabio el ministerio de la iglesia para rechazar al que no ha nacido de nuevo, para sacar a los que son herejes, a los que son pecadores impenitentes. No se les debe de permitir permanecer dentro de la membresía de la iglesia. ¿Entiendes el atar y desatar? Es una autoridad que Cristo deja a la iglesia para que lo haga. Y no porque los hombres de la iglesia tengan autoridad en sí mismos. No, hermanos. Déjenme decirles cómo se leería mejor del texto griego, así traducido literalmente este versículo. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, escuchen bien, habrá sido antes atado en los cielos. Y lo que sueltes en la tierra habrá sido antes soltado en los cielos. ¿Quién tiene la autoridad para hacer llegar a la iglesia a los que han de ser santos? Él es el que ata y desata. Lo que hace la iglesia es un reconocimiento de lo que el Señor ya hizo. Cuando se declara a alguien que ha sido libre de sus pecados, no es porque el hombre tenga capacidad de hacerlo, es porque el Señor lo ha revelado de esa manera en la forma en que esa persona se comporta. Y la iglesia confirma esa profesión de fe. O la iglesia niega esa profesión de fe cuando ve que la vida de esa persona no muestra a Cristo de ninguna manera. Así que cuando se mantiene alguien atado en sus pecados, así lo declaró la iglesia, no es porque tenga autoridad la iglesia de hacerlo, es porque la iglesia está reconociendo lo que ya ocurrió en el reino de los cielos. ¿Quedamos claros, hermanos? Verso 20. El Señor ordena a los discípulos que esta verdad la mantengan en secreto. En secreto. Fíjese, verso 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. En el capítulo 17, es decir, el próximo capítulo, en el verso 9, volvemos a ver la insistencia de Cristo de que no lo divulguen todavía. Y Él dice la razón ahí: hasta que ocurra la resurrección, hasta que se cumpla la señal del profeta Jonás, hasta que haya evidencia suficiente de estas cosas. De momento, manténganlo ustedes en secreto, pero cuando yo resucite, grítenlo en las azoteas,
díganselo a todo el mundo. Le pregunto, ¿ustedes y yo en qué época estamos viviendo? ¿Antes de la resurrección o después de la resurrección? Esta prohibición no es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros lo que hoy debemos es de predicar a la gente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y debemos de abrir las puertas del reino de los cielos con las llaves que se nos han otorgado. Ustedes y yo vivimos en la época en donde somos llamados, igual que Pedro, a abrir el reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio. Los resultados que eso ocurra en los que son salvos ha sido desatada su vida de todo pecado, y en los que se pierden habrán quedado atados, y la iglesia es responsable de decir cuándo eso ha ocurrido. Pero su labor y la mía sigue siendo predicar el Evangelio. Jesús se lo dijo en el capítulo 28: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda persona en todo lugar. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros. Tomando esta frase, porque la iglesia prevalecerá. Concluyo acá. La iglesia no puede encontrar otra identidad que no sea viendo y conociendo a Cristo el Señor. Es ahí donde encuentra su correcta identidad. Es ahí donde la iglesia entiende quién la está edificando, cómo la está edificando y sobre qué fundamento. Efesios 2, capítulo 20. La iglesia está edificada sobre el fundamento que nos dejaron los apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, con una piedra central: Cristo el Señor. Solo allí es cuando encontramos nosotros que somos verdaderamente la iglesia de Cristo. Yo te pregunto, ¿has sido tú dichoso en haber recibido la revelación del Padre Celestial respecto a quién es Cristo? Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si no le trajere el Padre. Juan 6, 65. Si tú no tienes la correcta identidad de Cristo, quiero decirte, no perteneces a la iglesia. Te declaro hoy que lo único que tú necesitas es a Cristo el Señor, y no otra cosa. Ruega al Padre que te revele quién es Jesús para ti, no lo que dicen otros. Quién es contigo, en intimidad, en relación, en experiencia. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Si ya tú has creído en Cristo, Él es el Señor de tu vida. Qué dichoso que eres, porque ya conoces quién es Cristo, perteneces a la iglesia, ahora portas contigo unas llaves. Te ruego encarecidamente, en el nombre del Señor Jesucristo, predica el Evangelio, llévalo a quienes lo necesitan. Vamos a inclinar nuestra cabeza por unos momentos, vamos a meditar en estas palabras. Iglesia de Cristo, recuerda quién es tu Señor, y ahí encontrarás tu identidad. Recuerda que Él es el que trabaja en ti. Él te está haciendo edificación, Él te está haciendo madurar, Él te está quitando toda mancha y arruga. Él es tu reposo, la roca de los siglos. En Él estás seguro, y las puertas de la muerte no es ningún impedimento para el día en que el Señor hable con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y le escuches claramente decir tu nombre, y vas a salir rompiendo las puertas del Hades al encuentro de tu Señor. Por favor, medita en estas palabras.